que en un principio, cuando me decidí hacer este vlog, era un poco por contar consejos, como era el día a día, y también por contar cómo es el día a día de una persona normal que se propone correr carreras en plan un poco en serio. Pero ya os digo, joder, la verdad es que es súper chungo poder llegar a un nivel normal de rendimiento conviviendo con niñas pequeñas, trabajo, joder. Y ahora que ellas tienen... No, si yo os lo estoy diciendo. Ahora que ellas tienen vacaciones... ¡Me pega Ana! Ana, no lipes. Pues nada, lo que os digo, que no se puede ni vivir. Así es desde las 7 de la mañana hasta que se duermen por la noche. Imaginaos para entrenar, ¿cómo se puede entrenar así? Voy a separarlas para que no se peguen. Como podéis ver, hoy estreno nueva cámara y ya vuelvo a subir vídeos con un poco más de calidad como a mí me gusta. Por lo demás, en estos días de fiesta, la verdad es que estar con las niñas por ahí y entrenar, a veces es difícil sacar el tiempo. Y por las mañanas que me duele la garganta y prefiero no entrenar muy temprano y así me entreno por las tardes un ratito. Y nada, estoy un poco cansado de las chiquillas que dan más guerra que yo que sé y voy a ver lo que me sale. Venga, hasta ahora. Acabo de hacer 15 kilómetros y si os soy sincero tengo la sensación de haber hecho 5, no estoy para nada cansado. No sé si os habéis fijado, cuando he empezado a correr llevaba unas Skechers y al rato de estar corriendo la cinta he cambiado, llevaba otras zapatillas, en concreto unas Nike Pegasus. Y el tema de hablar de material deportivo es algo de lo que me encantaría poder hablar en un futuro, pero claro, vosotros sabéis lo que valen unas zapatillas hoy en día, es carísimo el material deportivo, por lo que yo tampoco puedo estar comprando material deportivo para compararlo uno con otro. Y es algo que en la medida de lo posible, de lo que yo vaya teniendo, lo voy a ir haciendo. Hace unos días fue mi cumpleaños, entre los regalos que tuve tengo esta cámara, gracias a un gran amigo que ya no podía aguantar de verme sin grabar los vídeos en alta definición, decidió hacerme este regalo. Muchas gracias por todas esas felicitaciones que he recibido de todos los sitios de España y sobre todo de Latinoamérica, donde es innumerable el número de seguidores que tengo allí. También quiero felicitar a todos los que habéis finalizado los maratones, ya sea en Argentina, he recibido muchos mensajes de maratón de Argentina, en concreto del Mar del Plata, también en Costa Rica, también en Puerto Rico, también en México, vamos, toda Latinoamérica. Es increíble el afecto que recibo por vuestra parte, así que
Un saludo a vosotros y me encanta que mis vídeos os sirvan de ayuda y os gusten. Y aquí en España, pues los mensajes que he recibido muchos últimamente han sido de los participantes en el Maratón de Castellón, un maratón que se celebra, nada, 40 kilómetros de mi casa, de Maratón de Málaga también. Estoy recibiendo muchas preguntas vía Facebook, en mensaje privado, pero si os apetece las podéis enviar al Twitter. Si las enviáis al Twitter, yo haré algún vídeo donde os las responderé. Voy a ver si ceno. He acabado de hacer 15 kilómetros y la verdad es que tengo sensación de no haber hecho 5, porque no sé, es que ahora en invierno, como no sudo casi, no tengo sensación de esfuerzo. Ya son las 11:30 de la noche, ya están casi todos, bueno, ya están durmiendo. Creo que me voy a hacer un sándwich y va que se mata. Voy a por ello. Pues nada, ya tengo hecha la cena. Una de las cosas que más me gusta para acompañar el sándwich es esto. Salsas picantes, no, lo siguiente, me encanta el picante. Pues la verdad es que no sé qué beber, si Coca-Cola Cherry sin calorías o 7-Up sin calorías. La verdad es que no sé cuál de todos. Si queréis saberlo, tendréis que mirar el próximo vídeo. Venga, hasta luego.